Ok, chavos, buenas tardes. En este caso, el día de hoy les voy a explicar más o menos. Vamos a ver lo que viene siendo un nuevo tema que se llama excitación armónica en la base. Continuándonos con lo que hemos visto en que eran las vibraciones con excitaciones armónicas. Hay diferentes tipos. Uno de los que vamos a ver ahora es la excitación armónica en la base. ¿Por qué se le denomina así? Bueno, imagínense por ejemplo que tenemos, como le ilustra la imagen, tenemos, no sé, un sistema masa resorte y la base es en este caso ahora el sistema está siendo excitado directamente por ejemplo, directamente como lo menciona, ¿verdad? La base. Entonces vamos a acercar un poco aquí esta parte para que veamos. Si nosotros hiciéramos el diagrama de cuerpo libre, ahora tenemos dos desplazamientos. ¿Cuál? El desplazamiento en este caso de una masa, de la masa que hemos estado manejando, además del desplazamiento que puede llegar a tener la base. Entonces ahora sí, si se fijan, tenemos desplazamiento de la masa y un desplazamiento directamente de la base, ¿sí? Al igual que también, obviamente, como hay desplazamiento, tiene que haber una velocidad que es directamente ejemplificada en esta parte de aquí, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, los dos, lo que vamos a estar midiendo. En este caso, el diagrama de cuerpo libre ilustra lo que viene siendo hacia dónde se tomaría el movimiento positivo a la hora de estar haciendo los acomodos, ¿sí? Entonces, si quisiéramos nosotros hacer un análisis ya a la hora de chutarnos lo que viene siendo el diagrama de cuerpo libre y la dinámica o cómo se acomoda el sistema, llegaríamos a una ecuación diferencial como esta, que es como la que ya habíamos estado analizando, si recuerdan, que era la masa, resorte, amortiguador, pero que en este caso lo que tiene una diferencia es que se hace la diferencia de velocidades y la diferencia de los desplazamientos que se tenga. Esta parte de la m por lo que viene siendo la masa por la aceleración, si es la parte inercial, esa pues no tiene un cambio en específico. Donde ahora lo que vamos a tener en cuenta es la ecuación, la menciona como la función de entrada o la función de excitación. ¿Cuál va a ser? La que hay en la base. Entonces, en ese caso, esa va a tener la forma de esta, una forma senoidal armónica, donde ahora la frecuencia de excitación la vamos a denominar de esta forma, que es omega b, o lo que viene siendo la frecuencia directamente de la base, ¿sí? Entonces, si nosotros viéramos directamente, ahora sí, ahorita vamos a hacer lo que viene siendo el análisis de toda esta parte. Esta sería la ecuación diferencial que gobierna lo que viene siendo este tipo de excitación, lo que viene siendo la excitación armónica en la base. Por ejemplo, muchas máquinas o partes de maquinaria son excitadas armónicamente directamente por su base, y las cuales pueden ser modeladas, por ejemplo, como resorts, alguno de esos. Si quisiéramos analizar algún ejemplo directamente de una excitación en la base, podría ser la suspensión de un automóvil que es excitada armónicamente por la superficie de un camino. A la hora de que este se va desplazando, obviamente lo que está excitando armónicamente la base viene siendo los desniveles que puede llegar a tener lo que viene siendo el camino, ¿sí? Y por ejemplo también en ese caso puede ser modelado también aparte de lo que viene siendo el resorte, también en paralelo como lo vemos en la imagen, un amortiguador de tipo viscoso. Otros ejemplos, pueden ser lo que vendría siendo lo que vienen siendo en este caso en los motores, lo que vienen siendo los soportes. Muchos motores tienen soportes directamente que son que vienen siendo de plástico. ¿Para qué? Para que puedan absorber correctamente lo que viene siendo lo que viene siendo la excitación directamente en su base. Entonces es importante también esa parte. En este caso, esta excitación de la base o movimiento, pues les digo, el que viene, su diagrama de cuerpo libre es el que estamos viendo directamente en la pantalla, ¿sí? Entonces les digo, ya si nos metiéramos ya a hacer el análisis, por ejemplo, como lo hemos estado haciendo en clases, si se acuerdan que empezamos con la ecuación diferencial que lo gobierna, vemos la ecuación diferencial de entrada. A la hora de que nosotros hiciéramos directamente la comparación, en este caso vamos a ver cómo quedaría. Aquí van a ver cómo aparece. Si nosotros directamente hiciéramos la sustitución de lo que viene siendo la entrada en la ecuación original, llegaríamos a algo más o menos parecido a esto, donde en este caso ahora, además, aparte de solo tener una entrada, vamos a tener dos. En este caso tenemos
la forma de seno, que sería esta de acá, aparte de un coseno. ¿Esto de dónde viene? Si nos quisiéramos meter a la parte de la demostración matemática, esto viene directamente a como lo hicimos en clase. No sé si recuerden cuando vimos lo que venía siendo el método de los coeficientes indeterminados. Recuerden que ese era un tema para resolver este tipo de ecuaciones que vieron ustedes en su curso de ecuaciones diferenciales. Entonces, a la hora de plantear la solución de la solución particular, si recuerdan, llegábamos a algo de este estilo, ¿sí? Entonces, donde en este caso ahora vamos a tener algunos otros parámetros que van a ser importantes a la hora de hacer el análisis, donde tenemos en este caso tenemos una Y que va a ser la amplitud. Esa va a ser importante ahorita más adelante que nos hagamos los análisis, pero les digo, ya a la hora de que nosotros viéramos la ecuación, a la hora de plantear la solución particular, nos daría algo más o menos parecido a esto. Le digo, en el caso de cuando ya estemos haciendo los ejercicios, ustedes pues obviamente no van a tener que meterse a toda esa parte, sino que ya lo vamos a desarrollar aquí y al final les voy a decir cuáles serían las ecuaciones que estaríamos utilizando, ¿sí? Entonces, sí, para seguir avanzando, ¿qué sucedería a la hora de, por ejemplo, para plantear lo que viene siendo la ecuación diferencial ya o la solución, la que vamos a estar trabajando? Lo primero que teníamos que hacer, si recuerdan, era despejar directamente para dejar lo que venía siendo la aceleración con coeficiente 1, obviamente multiplicar toda la ecuación por 1 entre m, como lo habíamos estado haciendo paso por paso. Luego a la hora de plantearla nos quedaría algo más o menos así, ¿sí? Por ejemplo, en este caso aquí ya, si recuerdan, esta forma que tiene la ecuación diferencial, que era la derivada, la segunda derivada de la posición 2, ¿se acuerdan que era la viborita que decían ustedes, que venía siendo la relación de amortiguamiento? O el radius damped, que viene siendo esta parte, la omega n, pues ya lo sabemos. Esta ya la habíamos visto, si checan en su cuaderno la deben de tener ahí. Entonces, a la hora de nosotros hacer también, al verse afectada toda la ecuación por 1 entre m, también toma más o menos esta forma. Aquí les digo, es parte del acomodo matemático, no quiero que se lo aprendan directamente, sino que obviamente les voy a pasar también el apunte del video para que lo tengan ahí cómo se hizo el desglose. Entonces, les digo, nos quedaría algo más o menos de esta forma, ¿sí? Entonces, si quisiéramos ya a la hora de meterle directamente de lo que viene siendo ya plantear la solución, y si nos aventáramos lo que viene siendo toda esta parte, el desarrollo matemático, deberíamos llegar a esta parte de aquí, ¿sí? Que vendría siendo ahora sí XP, que era la solución particular de cuál, de todo, ahora sí, que es la que nos interesa. Si recuerdan, habíamos visto que este tipo de ecuaciones, recuerden que tiene dos tipos de soluciones, recuerden que era la solución de estado transitorio y la solución de estado estable. La que nos interesa a nosotros, ya les he dicho el comentario de un inicio, era la solución de estado estable, porque la de estado transitorio, como su nombre lo indica, obviamente tienen un tiempo en el que sí se ve inmiscuido directamente en el sistema, pero lo que nos interesa a nosotros viene siendo cuando el sistema ya está estable, donde más o menos tendría una forma de algo parecido a esto, ¿sí? Donde tenemos omega n, y, que ahorita vamos a ver los valores que puede tomar, y nos plantea algo más o menos parecido a esto, ¿sí? O directamente nos plantea esta parte, que viene siendo la solución, y ahorita vamos a ver la forma que tiene dependiendo de aquello que vamos necesitando, donde por ejemplo en este caso tiene en forma senoidal, o en este caso es cosenoidal, donde tiene dos atrasos dependiendo, de donde teta 1 y teta 2 están definidos por, en este caso, teta 1, ¿cómo lo calculo? Teta 1 viene dado por la arcotangente de que en los parámetros directamente 2 por el radio. La forma de calcular la serie ya por ejemplo cuando ya les ponga yo los ejercicios, aquí van a tener el apunte de donde irlo sacando. Además de eso es para calcular teta 1, teta 2, que también es necesario, lo calculamos de esta manera, ¿sí? En este caso es la arcotangente de la frecuencia natural entre dos veces el radio de amortiguamiento entre lo que viene siendo la frecuencia de excitación, directamente en la base, ¿sí? Entonces ya a la hora de hacer todo el planteamiento ya de meterle directamente los valores de los corrimientos y todo esto, por ejemplo en este caso los ángulos que tenemos, debemos de llegar a una solución de este tipo, ¿sí? Esta es la que nos va a interesar bastante, obviamente esta, pero
aquí nos va a interesar mucho este tipo de relación, ¿sí? En este caso, si deben de recordar que la R era el radio de frecuencia, si lo deben de, ¿dónde tienen esta información? Lo que venía siendo la presentación 3, que fue la que les compartí por Classroom. Ahí viene de dónde sale este parámetro, y también, por ejemplo, en este caso, ahí viene de dónde se obtiene el radio de amortiguamiento, ¿sí? O la viborita. Solamente que en el programa pues no tiene tanto el parecido como lo habíamos estado viendo en ese caso, porque yo lo dibujaba de una forma. Esta nos va a interesar bastante porque esta parte aquí voy a mencionar ¿qué significa XY? XY o X sobre Y se llama transmisibilidad del desplazamiento. ¿Qué es eso? Obviamente la fuerza que se va, la fuerza o cómo se va a mover el sistema dependiendo de la excitación que va a estar teniendo. Obviamente si lo tienen en cuenta, ¿qué tanto se va a estar moviendo algo? Si por ejemplo está siendo movido bastante por alguna otra cosa, en ese caso, ¿dónde pudiéramos ver algo parecido? En el ejemplo, por ejemplo, en el ejemplo que vimos del carro. ¿Cuál? Si ustedes van en un automóvil y la carretera está muy desigual, que tiene muchos pozos, todo eso hace que lo que viene siendo la suspensión genere una transmisibilidad de desplazamiento. ¿Y qué es lo que hace? Va a producir que se genere una fuerza, y esa fuerza que va a hacer que en el caso de las personas que vayan dentro del auto pues salten o tengan algún desacomodo. Y R, les digo, en este caso aquí ya lo estoy poniendo, que viene siendo la relación de frecuencia. ¿Para qué? Para que ustedes sepan más o menos qué significa cada una de estas partes que van inmiscuidos en la ecuación, ¿sí? Viene siendo la parte esta de aquí, ¿sí? En ese caso, lo que me interesa aquí, bueno, algo importante y a la hora de ver toda esta parte es que vamos a ver una tabla, lo que viene siendo una gráfica más que nada, para que entiendan qué es lo que sucede ya a la hora para plantearla. Vamos a darle aquí. Fíjense, si nosotros viéramos aquí es el radio de frecuencia que viene siendo la que viene siendo esta parte. Fíjense cómo tiene una curva directamente muy pronunciada cuando se aproxima, tiene cierta aproximación. Fíjense, en este caso se hace la comparación de lo que viene siendo el coeficiente de amortiguamiento y el coeficiente o el radio de frecuencia, la relación de frecuencia más que nada. Hay un pico muy pronunciado, que en este caso, ¿qué indica esto? Cuando son muy parecidos directamente estos dos, tienen un pico muy pronunciado cuando se aproximan bastante a uno. Si recuerdan esta parte de aquí, cuando se aproximaban, cuando por ejemplo en este caso la relación de frecuencia ambas eran iguales, iba a generar que se diera lo que se mencionaba como el fenómeno de resonancia. Si lo recuerdan, habíamos quedado que el fenómeno de resonancia era un fenómeno muy perjudicial para lo que venían siendo todos los sistemas vibrantes. ¿Por qué? Porque en esa parte es bastante delicado que el sistema entre en resonancia. ¿Por qué? Recuerden que la resonancia lo que hace son vibraciones de muy alta amplitud descontroladas, y que va a hacer que el sistema tenga una falla inminente después de un tiempo, ¿sí? En ese caso les digo, es algo de lo que se busca disminuir lo más que se pueda, pero por eso se hace un estudio para ver, por ejemplo en este caso la gráfica, que es hacer el estudio de qué es lo que pasa dependiendo si las relaciones de frecuencia se aproximan bastante a uno, que en ese caso cuando digamos que la excitación externa se aproxima bastante a lo que viene siendo a la frecuencia natural del sistema. Quedamos en que si se aproxima bastante, o si se igualan, o si la llega a superar incluso, se va a generar la resonancia y va a haber una falla inminente directamente del sistema, ¿sí? Eso es algo importante que se maneja mucho en el estudio de vibraciones. ¿Por qué? Porque obviamente se hacen a la hora de hacer los diseños, por ejemplo el caso de los automóviles, a la hora de cualquier sistema que va a ser importante, que va a estar sujeto a algún tipo de vibración, se tienen que hacer estudios de este tipo. ¿Para qué? Para poder prever y en su caso diseñar y hacer todo el desarrollo para que este caso tenga un desarrollo óptimo y prever cualquier caso que pueda llegar a suceder dentro de las limitaciones que se puede tener el diseño, ¿verdad? Obviamente se tiene que tener un diseño dentro de especificaciones y que pueda aguantar cierto rango de en este caso de excitaciones o de circunstancias en las cuales puede estar
ya a la hora de estar en funcionamiento. Ya obviamente si se presenta algo mucho más allá, obviamente pues no se puede tener todo considerado dentro del diseño. Entonces le digo, cuando veamos un poquito más adelante algunos de los instrumentos que se tienen para la vibración y algunos otros fenómenos también que vamos a analizar, también van a ver cómo se relacionan todos entre sí y que tengan más o menos una idea de ustedes por qué se hace el estudio directamente de las vibraciones. Incluso hay algunos que se llama el control de la vibración o control y vibraciones. ¿Para qué? Para controlar directamente toda esta parte. ¿Sí? Hay otra cantidad o otro parámetro, como lo vamos a ver aquí. Otro parámetro, otra cantidad de importante estudio, de importante interés directamente a la hora de hacer todo esto, es la excitación de la base, es la fuerza transmitida a la masa. Porque obviamente hay un desplazamiento y obviamente lo que importa también bastante es con qué tanta fuerza es excitada esa parte. Porque imagínense que, por ejemplo, a la hora de que ustedes van en un auto, entran en un bache muy grande, ¿qué es lo que ocurre? Se genera una fuerza tal que va a hacer que el auto salte y pues obviamente las personas que van dentro del auto también salten y obviamente mientras más grande sea el bache, pues quizás lleguen a golpearse fuerte o alguien, incluso el conductor puede llegar a perder lo que viene siendo el control del automóvil y puede haber algún accidente. En el caso de una maquinaria, imagínense, no sé, si tienen un sistema acoplado de engranajes, que uno de los engranajes se rompa, obviamente ¿qué va a generar? Va a generar que este sistema se desacople, va a generar ruido, aparte del ruido obviamente, va a generar que tenga una falla y puede haber roturas y cosas mucho más perjudiciales para el sistema. Sí, entonces les digo, algo muy importante también es lo que viene siendo la fuerza transmitida a la masa. ¿Cómo en este caso, cómo se plantea esta parte? Bueno, la fuerza transmitida a la masa en este caso se modela directamente como es, de esta manera, ¿sí? Una ecuación diferencial donde f de t en este caso indica la fuerza transmitida y esa es directamente proporcional o es igual a lo que viene siendo el desplazamiento y la velocidad. Si se fijan, esta es bastante parecida a la que vimos acá al inicio. Ahí está, donde no va a inmiscuir la masa, pero porque en este caso vamos a trabajar directamente con la fuerza. ¿Sí? A la hora nosotros de trabajar con esto, vamos a tener también obviamente un tipo de excitación. ¿Cómo? De esta manera. Donde F de t o la fuerza va a ser directamente como lo vemos acá. Esta es una fuerza, recuerden que es la masa por la aceleración. Y a la hora del sistema vamos a ver cómo se genera o cómo se hace el estudio de la fuerza transmitida. A la hora de nosotros de hacer el análisis matemático de esta parte, nos indica que sería algo como este estilo. ¿Sí? A la hora de hacer todo el análisis, de nuevo, así como lo hicimos en la parte superior, nos da algo parecido a esto. O directamente nos da esto, que viene siendo varios parámetros inmiscuidos dentro de... Y en este caso, para la hora de los parámetros, cómo se encuentran, en este caso de teta, y esos son iguales a como los vimos anteriormente. ¿Sí? Y esto es algo que nos va a interesar bastante, que vamos a ver algunos problemitas para encontrar este parámetro, que es el que se denomina la transmisibilidad de la fuerza. Esta parte de aquí, ¿sí? En este caso, esta es la transmisibilidad de la fuerza, que es la que me interesa ver qué tanto o cómo se va a transmitir directamente la fuerza directamente del sistema cuando está vibrando. Y la fuerza directamente, la magnitud que vamos a tener a la hora que no ya tengamos todo el sistema ahí en esa parte. ¿Sí? Eso va a ser muy importante ya a la hora que estamos haciendo los análisis directamente de lo que vienen siendo las ecuaciones y todo esto, y a la hora del estudio de los problemas. ¿Sí? Esto va a ser esto sería directamente lo que vamos a estar haciendo análisis en este tema. El documento se los voy a pasar, el video también se los voy a pasar. ¿Para qué? Para que vean la explicación y aparte tengan ustedes los apuntes, para si tienen alguna duda de esto, me la hagan saber. Igual, le voy a plantear unos problemitas que ustedes van a poder directamente en este caso solucionar con esto. ¿Para qué? Para que vean ustedes cómo puedo encontrar los valores que vamos a estar buscando o las respuestas que vamos a estar viendo en este caso. ¿Sí? Les digo, en este caso, este va a ser el primero de algunos de los videos. Les voy a estar planteando algunos videos, aparte de mandarles lo que viene siendo
los demás ejercicios que vamos a estar viendo. ¿Sí? Les digo, igual muchas gracias por su atención, espero ya le haya quedado un poco más claro. Directamente le digo, cuando vean ustedes el documento, pueden ver el video para que lo entiendan. Igual tienen dudas, yo les voy a dar la retroalimentación. Cuando les plantee los problemitas, van a estar sencillos a la hora de que ustedes puedan aplicar toda esta parte. Y ya les voy a dar alguna explicación para que veamos qué significa, por ejemplo, las respuestas que estamos encontrando. Entonces, digo, muchas gracias por su atención y espero que estén bien.